Yo sé que mucha gente ha de estar diciendo, pero bueno, ¿y por qué tanta algarabía? Porque es necesaria la algarabía. Señores, no solo hay que resaltar todas las condiciones que tenemos diariamente, que no son las que más nos gustan, compartir noticias que no son las más agradables. Cuando nosotros tenemos una conquista de este nivel, es supremamente importante resaltarla. ¿Por qué? Porque no todo es malo, también nosotros tenemos cosas buenas que compartir. Estamos contentos, ha sido un logro, una meta que el país se había puesto hace más de 10 años y hoy se alcanza. Esto es un logro de todos y todos los dominicanos tenemos que celebrar. La República Dominicana recibió en récord este año 10 millones de visitantes, entre ellos tantos millones de turistas. Así sí, porque entonces a todo esto, si hablamos que se recibieron 10 millones de turistas, que sabemos que le deja un dinero bien jugoso al gobierno, el gobierno que habla de turistas, ¿dónde está el dinero de eso? ¿Y por qué estamos cogiendo prestado? Contésteme tan fácil, porque también son brutos. Con todo el respeto, señor presidente, que lo intento respetarle. Son brutos. Porque si usted dice que recibió 10 millones de turistas, ¿dónde están los cuartos? ¿Y por qué estamos siguiendo cogiendo prestado? Todavía ayer se estaba cogiendo prestado en este país. Y mañana y pasado y quién sabe hasta cuándo. México recibe más y coge prestado también. Exactamente, pero se ve las cosas que pasan en México. Aquí no se ve nada. ¿Cómo que no se ve Aquí nada? no se ve nada porque están cogiendo prestado y no Pero, se sabe lo que lo están haciendo. Pero nosotros ¿Y tú sabes cuál va a ser la pregunta? El desarrollo económico. ¿Tú sabes cuál va a ser la pregunta de la llamada de hoy? ¿Qué usted espera que Luis haga con más de esos 40 mil millones de dólares que ha cogido prestado? Señor, hay cuánta cosa me he hecho. Ahí viene, el Senado está estudiando un nuevo préstamo de 60 milloncitos de dólares. O sea, este gobierno en 40 meses ha manejado 4 presupuestos. 4 presupuestos. Solamente en 40 meses, 36 mil millones de dólares. ¿Dónde demonios están las obras de tantos recursos que ha manejado este gobierno en 40 meses, tomando prestado 1.000 millones de dólares promedio por mes? Y encima de eso, uno no ve las obras, y hoy tenemos nosotros menos obras, deterioro de las que habían y más pobreza. Cuánto lo siento. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. El Senado de la República Dominicana aprobó en única lectura 2 préstamos por un monto total de 600 millones de dólares. Los endeudamientos ya cuentan con el aval de la Cámara de Diputados, por lo que el Poder Ejecutivo podrá disponer de esos fondos. Un primer préstamo aprobado fue suscrito por el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de 350 millones de dólares y sería utilizado para programas de operaciones de políticas de desarrollo. El otro préstamo suscrito por el Banco Interamericano de Desarrollo fue por un monto de 250 millones de dólares y sería utilizado en la eficacia del sector eléctrico. O sea, el déficit del gobierno es más o menos 250 mil millones de pesos al año, o sea, 20 mil millones de pesos mensuales. Ese déficit hace que la deuda aumente. Con un crecimiento de 5% y ese déficit que equivale a entre 3 y 3.5% del PIB, la deuda sigue subiendo. El pago de intereses es casi igual que el gasto en educación, casi 4% del PIB. Entonces tú tienes un presupuesto que cuando tú lo haces, tienes 4% del PIB a educación y 4% de interés, ahí van 8 y recaudamos 14,5, 15, se te va más de la mitad de los ingresos. Entonces los ingresos... Entre educación y el déficit. Se van, y los intereses. Los intereses. Eso tuvo que doler. El director de presupuesto defiende bonos. Dice, para no cerrar el país hay que endeudarse, hay que recurrir a financiamientos sin vergüenza, sin principio y sin moral. Eso es que estamos yendo. Un inmoral, sin vergüenza. De todas esas lacras es que estamos yendo. Tipo que pasó 6 años dándole funda al endeudamiento. Para el baboso que está hablando de defendiendo de Estrella. ¿Y qué decía Eduardo Estrella?
de los préstamos. Un atraso y robo. Hasta los bisnietos lo van a pagar. Decía él. Y ahora. ¿Y quién aprobó más préstamos que él? Eduardo Estrella. Delincuente. El héroe. Todos esos. Rijo, Eduardo, el presidente de los senadores, de los diputados. El de los diputados. Todos esos son delincuentes de la política. Los malos harán cosas malas. Es un presentimiento. El día de ayer se aprobó un préstamo o varios préstamos por más de 1.200 millones de dólares, que se suman a los casi 30.000 millones de dólares que ha tomado el gobierno de la República Dominicana en préstamos. Te voy a explicar, Ñame, para que entiendas. Mira, Ñame, mira. A cada provincia se le entregaran 1.625 millones de dólares. Cada provincia sería un Dubái. Pero lo grande del caso, lo que da vergüenza, es que no hay dinero ni para recoger la basura de las alcantarillas y se ahogaron casi 10 personas. Y miles de millones de dólares en pérdida en vehículos y en propiedades. Y el gobierno, bien gracias. Que ayer, donde ya no se puede pedir préstamo, donde ya el país colapsó, donde ya los impuestos de República Dominicana son los más altos del mundo, donde el país ya no aguanta los impuestos, donde le quieren poner impuestos hasta las plataformas digitales, porque ya no encuentran dónde buscar dinero. El presupuesto nacional para el año 2023 es de 1.479.000.000.000, 119 millones, bueno, es difícil de leer. Es 1.479.000 millones de pesos. Eso significa, vuelvo y trato de leer, 1.479.119.199.777 pesos. Es mucho dinero. Y tú dices, pero ¿cuál es el fin de yo endeudarme? Cuando usted ve cosas, pequeños detalles como eso, y que yo tengo que tener un tinaco en mi casa, o una cisterna, o un inversor, o una alarma, o cámara de seguridad. ¿Y para qué ha sido el fin de que la República Dominicana se endeude tanto? Si no tengo una seguridad de calidad, la policía mal paga, los hospitales precarios necesitan un seguro obligado. Entonces, cuando usted engloba todo eso, ¿ha valido la pena que el dominicano se endeude tanto? Sea usted el juez. Va la deuda de República Dominicana de préstamo en 52.000 millones de dólares. Pero tú no sabes lo que yo estoy hablando. El 90 y pico % no está entendiendo. Pero para eso existe la matemática y para eso existe Cristian Casablanca. Volvieron a aprobar 439 millones de dólares. Subiendo casi a 53.000 millones de dólares la deuda externa. Míralo ahí el periódico. Ayer, para que no vaya mi requerido a alegar ignorancia, que eso me lo estoy inventando yo. Que en este año se han pagado el sector del turismo 75.000 millones de impuestos, que han vendido más de 300.000 millones, que van a ingresar ya, según el Banco Central, más de 10.000 millones de dólares, la cifra más alta en toda la historia. Estos 10 millones no es simplemente un símbolo, un logro, se traduce en una repercusión positiva en nuestra economía.